Estamos esta noche en la casa del Señor para conocer un poco más de su bendita y santa palabra y permitir que nos hable a nuestras vidas y corazones. Estemos atentos al mensaje, gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos los que están a través de las redes sociales también. Bendiciones. El título hoy se llama El Padre que ayuda a su Hijo. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. El Padre que ayuda a su Hijo. Nosotros vemos muchas veces a través de la palabra y a través de nuestras vidas también, que muchas veces nosotros como hijos, un día fuimos hijos, los que hoy en día somos padres, un día fuimos hijos, y muchas veces nosotros también desobedecíamos a nuestros padres terrenales anteriormente. Nuestro papá, nuestra mamá nos daban una instrucción, nos daban un consejo, y muchas veces nosotros nos dejábamos por acá y nos salía por acá, como dicen por ahí. Y teníamos que vivir las experiencias de los errores por no hacer caso. Pero muchas veces también nuestros padres forman en nosotros algo tan importante en nuestras vidas que nos conduce o al futuro, o nos deja, o nos conduce a vivir la vida de fracaso. Vamos a ir a unos ejemplos. Vayamos a Job capítulo 1. Por lo menos Job capítulo 1, el versículo 5, nos dice la palabra que Job tenía unos hijos. Y no todos eran perfectos. Y cada uno de ellos, dice la palabra, que hacía banquetes, hacía fiestas, hacía banquetes, iban y pasaban sus noches en sus cosas. Pero el versículo 5, ¿qué nos dice? Leemos tu palabra en la presencia de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en la presencia de tu Santo Espíritu, Papito Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea del banquete, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces vemos que estas ternuritas de los hijos de Job iban y hacían sus banquetes, y Dios Job quizás estaba allí pendiente de ellos, pero vemos que cada vez que ellos salían, y no todos hemos nacido en una cristiana, digámoslo así, no todos hemos nacido con unos padres cristianos desde que nacimos y hemos permanecido ahí. La mayoría de nosotros hemos tenido padres quizás sin conocer a Dios, y hemos pasado por diferentes experiencias en la vida sin conocer a Dios. Pero Job decía, quizás mis hijos habrán blasfemado contra Dios y habrán pecado contra Dios, y cada mañana se intercedía por ellos. Cada mañana iba y hacía un holocausto, iba y hacía ofrenda a Dios por ellos, intercedía por ellos. Nosotros como padres, yo me acuerdo que mi mamá siempre intercedía, siempre oraba por nosotros, y algo que siempre nos acostumbraba, que siempre que salíamos de la casa, llegamos donde ella, la bendición, y oraban por nosotros, y ahí sí nos íbamos. Nunca salíamos sin antes ir primero a que ella orara por nosotros. Papá siempre también, pero él mantenía más en el trabajo. Gloria a Dios. O al igual que cada uno de nosotros hoy en día. Mantenemos quizás más en el trabajo y casi prácticamente la mamá es la que permanece con ellos. En algunos casos
En algunos casos hay mamás que son papá y mamá, y en algunos casos hay hombres que son papá y mamá también de los hijos. Pero eso no nos exime de que nosotros, o bien sea antes de que nos vayamos a nuestro trabajo, si ellos todavía están durmiendo, o levantarnos temprano y orar por ellos, declarar la bendición por ellos, cercarlos a ellos, o después de que nos acostemos, o en cualquier momento llegar y tomarlos y orar por ellos. Eso no nos quita ningún tiempo para declarar bendición por ellos. Entonces Job cercaba a sus hijos. Vemos ahora, vamos a ver dos ejemplos. También muchas veces, aunque los padres nos dan consejos, y muchas veces nosotros los tomamos y los desechamos, y nos toca vivir las experiencias, quizás dolorosas, de nuestra desobediencia o de nuestra propia voluntad que quisimos hacer y que es dolorosa. Vayamos allí a Jueces capítulo 14. Yo me acuerdo que muchas veces, en algún tiempo atrás, y a todos, quizás muchas veces nos habrá pasado. En un tiempo atrás cuando tuve una relación, Jueces capítulo 14, cuando le presenté a papá la joven, él me decía, hijo, aparte, esa joven no te sirve, Me decía, ay papá, y la ignoré. Y viví mi noviazgo con ella como por un año, y resulta que al año todo se acabó. Y resultó ella, bueno, por ahí con otras cosas, y decimos, si le hubiera hecho caso a mi papá. Cuando eso pasó, dijo, hijo, ¿te acuerdas que yo te había dicho? Muchas veces a nosotros nos pasa, no te lo dije. Sí, pero bueno, ya perdí un año, ya me dolió y ya qué más. Y así nos pasa. Muchas veces nosotros despreciamos el consejo del papá y el consejo de la mamá y tenemos que vivir las consecuencias del error. Y a todos nos ha pasado, a todos nos pasa. Pero la Biblia está llena de tantos ejemplos. Dice la palabra, esta palabra nos es escrita para que sea ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos otra vez en las mismas cosas que ellos pasaron, para que nosotros no caminemos a la par de lo mismo que caminaron ellos con los mismos errores, sino para que nosotros vayamos un paso adelante de ellos. Uy, ese cayó, yo voy por acá, por este lado. Para que aprendamos a tomar los consejos, pero muchas veces la ignoramos. Jueces capítulo 14, aquí hay un hijo, hablando de Sansón, versículo del 1 al 5, vamos a leerlo. Dice así: descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos. Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. Y más adelante dice los versículos que, a ver si lo tengo aquí. Dice que descendió el 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná, y fueron a hablar, para no alargar la historia ahí, fueron a hablar con los padres de la joven y se la presentaron. Hablaron. Pero esta fue la voluntad de este joven. Y su padre le había dado un consejo: hijo, no hay mujeres de entre nuestro pueblo, no hay mujeres de entre nosotros, como dice la palabra, no hay mujeres para
entre la misma para que no se una en yugo desigual. Ese padre le dio un consejo al hijo y él dijo: tomármela porque a mí me agrada. Es mi voluntad, es mi decisión. Y bueno, aquí vemos a estos padres que fueron, ya, vamos. Consintieron la petición, consintieron a este joven a hacer su voluntad. Y no vemos que ahí en adelante, no vemos que este padre estuvo intercediendo por ellos, por él. Antes vemos que este joven fue, hizo unas cosas por allá y lo decepcionaron, o fueron y le quitaron a la mujer, bueno, y pasaron muchas cosas y volvía otra a la casa, y no vemos que el padre dice, la Biblia dice que este padre intercedía, lo volvía a aconsejar, lo volvía, de entrada y se iba y volvía y así, y volvía y venía y volvía y así. O sea, no vemos el rol del padre intercediendo por estos hijos. ¿Quién vive? Sí. Ahora vemos, vaya aquí a Lucas capítulo 15, versículo 11. Vemos a otro ejemplo de otro padre que también su hijo quiso hacer su propia voluntad también. Lucas capítulo 15, hablando del hijo pródigo. Este muchacho también quiso hacer su propia voluntad. Pero también este también lo dejó, vaya, haga su voluntad. Vaya, viva sus experiencias. Pero vemos que a diferencia de este padre, a diferencia de los padres de Sansón, este padre intercedía por su hijo también. Aunque se fue a hacer su propia voluntad, lo dejó. Vaya, disfrute, vaya, mira, haga lo que usted quiere hacer. Veámoslo ahí en el versículo del 11 a versículo 11. Veamos, dice acá. También dijo, está el Señor Jesús enseñando. Un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió, y le repartió los bienes. Tenía 2 hijos, uno que quiso hacer su voluntad y uno que siempre quiso agradar al Padre, siempre quiso estar bajo la cobertura del Padre, manteniendo la comunión con el Padre, como lo vemos ahí en el versículo 20. Versículo 20, ahí donde estamos, dice, y levantándose vino, versículo, gloria al Señor. Versículo 29. Este le dijo, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Este hijo estaba completamente con el padre, manteniendo esos lazos de comunión con él. Pero el otro dijo: dame la parte que a mí me corresponde y yo me voy. Yo me quiero ir a vivir mi vida. Pero en la apariencia de la ilusión de la bendición, porque muchas veces hay bendiciones que son solamente una ilusión, una apariencia de acuerdo a nuestra voluntad, un espejismo, digamos así, un espejismo en el desierto que pensamos que es una gran bendición porque es la voluntad nuestra, pero no es la voluntad de Dios, ni tampoco el consejo del Padre que nos da para que nos apartemos de Él. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y he aquí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos que todos dos conocían las cosas del mundo. Tanto este
conocía lo que el mundo ofrecía, deleites, mujeres, trago, banquetes, fiestas y quizás muchas otras cosas más. Lo conocía el menor como lo conocía el mayor. El mayor decía, y este que se fue y perdió todo con rameras, también conocía las cosas que el mundo ofrece. Pero uno se mantuvo, pero el otro se dejó engañar, se dejó llevar por las ilusiones del mundo. Y muchas veces a nosotros todos nos ha pasado esto. Nos hemos dejado engañar por apariencias, cosas ilusorias, que pensamos que esas cosas va a ser una gran bendición para nosotros. Pero como está por fuera de la voluntad de Dios, simplemente es un espejismo en el desierto. En el desierto, ahí está la bendición, voy tras ella. Y muchas veces esa misma voluntad nos lleva a nosotros a pasar un tiempo de pérdida, unos años de pérdida, para sufrir un dolor, porque estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del consejo del papá y la mamá. Dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Tocó vivir la experiencia. Le tocó vivir la experiencia de la vida. Le tocó vivir el proceso de Dios en su vida. Caminar a la par, quizás como muchos otros han caminado por el mismo camino del error, por la desobediencia, por no atender el consejo. Vaya, viva la vida. Yo quiero, vaya, pero no hagas esto, vea eso. No, yo quiero, vaya. Vemos que este padre no lo detuvo, pero vemos que este padre intercedía por su hijo. Vaya al versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este padre estaba esperando el regreso de este muchacho. Este padre estaba intercediendo por este muchacho, aunque se había ido a hacer su voluntad, aunque se fue a experimentar el mundo. Este padre estaba esperando a su hijo, y así como dice, lo vio de lejos, era porque lo estaba esperando. Y mientras que lo estaba esperando, este padre estaba orando, estaba intercediendo por él, aunque estaba fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad del papá, fuera de la voluntad de la casa, fuera de la voluntad de lo que el padre le estaba aconsejando. Estaba intercediendo por él. Señor, está haciendo su voluntad. Señor, está viviendo su experiencia, está viviendo su vida, Padre amado. Yo quise ayudarlo para que fuera más adelante, para que no pasara por ese camino del error, para que no pasara por ese proceso de dolor, pero él quiso. Señor, pero guárdalo, protéjalo, cuídalo, ayúdalo, atráigalo, papito Dios, atráigalo ante ti. Y mientras que él estaba intercediendo, estaba esperando la respuesta de Dios de que regresara. Ahora, muchas cosas nosotros tenemos que vivir a lo largo de nuestra vida. Si todo fuera bonito desde el día que nosotros nacimos y nunca hubiéramos pasado por nada, no tendríamos experiencia tampoco. Todos nosotros hemos sido formados a través de la experiencia de la vida, a través de los procesos de Dios, para que nosotros podamos aprender. Ahora, una de las cosas, dos cosas. Pasamos por el proceso de la vida para adquirir experiencia
para poder enseñar a otros. Y 2, pasamos por el proceso de la vida según la voluntad y el propósito de Dios para con nosotros. Aquí lo vemos, con Sansón pasó por el proceso de la vida, pero la experiencia que tuvo lo llevó quizás a vivir una vida de fracaso, quizás en una ilusión de una bendición, y terminó su vida muriendo trágicamente. Vemos aquí a este otro pasando por el proceso de la vida, pero según el propósito de Dios, porque a la final llegó y se arrepintió y pensó en sí mismo y dijo: no, me vuelvo otra vez a la casa de mi padre. Sin importar lo que haya sido, papito Dios le permitió vivir esa experiencia para que nuevamente al volver tuviera con qué poder enseñar a los otros. Pero papá estaba intercediendo por él, mamá estaba intercediendo por ellos, esperando nuevamente su regreso, y no para condenarle, sino para ayudarle. Así como este regresó ya con una experiencia en la vida, puede ayudar a nosotros a avanzar. Pero muchas veces nosotros no nos ponemos en el zapato de ellos. Muchas veces nosotros no nos ponemos en el zapato de nosotros mismos en el tiempo de antes. Papá, yo me acuerdo que mi papá me dijo: no lo hagas, y yo lo hice y me pasó por vea todo lo que sufrí. Hoy en día mis hijos están con lo mismo: hijo, pero vea, yo pasé por esto y aquello y esto y esto. Hijo, no, yo quiero hacer, bueno, hijo, vaya, viva su experiencia. Yo quería que no viviera esa experiencia tan fea, sino que fuera un paso más adelante. Viva una mejor experiencia, vaya un paso más adelante, porque tiene que pasar por el dolor que yo pasé, vaya un paso más adelante, como lo hizo el hijo que se quedó con él ahí, avanzó más adelante. Entonces, cada uno de nosotros, como padres, cada uno de nosotros debemos ayudar a los que se están levantando. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia, quizás por las cosas que ya vivimos, o bien sean malas, quizás por las cosas buenas que vivimos tenemos una experiencia, quizás nuestros hijos que hasta ahorita se están levantando no han vivido esa experiencia, pero nosotros podemos enseñársela y transmitírsela para que ellos, mi hijo y mi hija son uno de los que dicen a ratos cuando tenemos tiempo familiar: y cuéntenos, a ver, cuéntenos de historias suyas, cuéntenos a él, y empezamos a recordar y a contarles: y esto me pasó porque yo hice, o esto me fue así, y ellos empiezan a escuchar, empiezan a atesorar y empiezan a aprender. Y empiezan a avanzar. Pero muchas veces nosotros no les contamos nada. No les contamos nada y los dejamos que ellos vivan su propia experiencia, y cuando ellos ya quieren volar, quieren vivirla, entonces decimos: pero es que yo ya viví. Pero usted no se la dijo. Usted no le contó lo que ya viví para que ellos se apartaran de eso. Con mi papá, desde gloria al Señor, yo era uno de los que siempre me sentaba con él. Siempre me sentaba con él, o cuando estábamos en el trabajo, siempre, casi la mayoría del tiempo, era él aconsejándome y diciéndome todas las historias de él, y una cosa y otra. Y eso me ayudó mucho. Pero no esperemos que ellos sean mejores que nosotros si nosotros no les ayudamos. Dice la palabra que cuando miramos el libro cuando miramos allá a José, a este personaje de José, según el propósito de Dios, él pasó por un tiempo de unas experiencias quizás dolorosas, pero estaba en el propósito de Dios para a lo último, al final, ponerlo en el lugar que Dios tenía para ellos, para él. Si nosotros supiéramos qué es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, nos sería más fácil pasar el proceso.
Nos sería más fácil atender a las experiencias que nos presentan en la vida, atender a lo que nos está pasando para anotar en una agendita, uy, de esta experiencia aprendí esto, Dios me enseñó esto. Pero muchas veces de las experiencias que nosotros pasamos, lo único que hacemos muchas veces es renegar contra Dios, o muchas veces pelear, o muchas veces echarle la culpa a Dios prácticamente. Y nos volvemos atrás, nos apartamos de todas las cosas, y Dios siempre es el malo. No sabemos cuál es el proceso de Dios con cada uno de nosotros. No sabemos cuál es el proceso de Dios con nuestro hijo, con nuestra hija. No lo sabemos. No sabemos por qué Dios nos permitió a cada uno de nosotros pasar por diferentes cosas en nuestra vida. Cada uno de nosotros pasó por diferentes cosas. Quizás algunos por cosas más terribles, quizás otros por cosas más suaves. Cada uno pasó por un proceso diferente. Y no sabemos por qué pasamos por ese proceso para hoy en día encontrarnos delante de Dios, sirviéndole a Dios y diciendo, pero ¿por qué me permitiste pasar por aquello si tú lo sabías para hoy tenerme acá? Pero si Dios no nos hubiera permitido eso, no tendríamos para ayudar a otros. Y nuestros hijos quizás están pasando por un proceso diferente quizás al de nosotros y queremos echarle la culpa. Queremos hacerlos a un lado, queremos condenarlos en vez de ayudarlos a pasar el proceso y decirle, hijo, este proceso que estás viviendo, ¿qué enseñanzas estás recibiendo? ¿Qué Dios le está enseñando a través de eso? ¿Qué Dios le está enseñando a través de eso? De ayudarlo. Yo le decía a alguien, hoy quizás, yo tengo 50, mi hijo tiene 15, hoy quizás estamos así. Yo estoy 35 más arriba de él. Pero cuando ese tiempo se nivele, cuando él ya llegue a esta edad, yo ya estoy abajo. Cuando él tenga los 35 y llegue a los 50 que yo tengo, yo ya estoy más abajo. Yo ya no voy a seguir más arriba. Él va creciendo en juventud, en experiencia, en tecnología, en muchas cosas, pero yo ya voy bajando. Envejece, en fuerzas, en todo. Hoy ellos están abajo y están dependiendo de nosotros, pero quizás cuando esa balanza se nivele o empiece a cambiar, quizás nosotros somos los que vamos a depender de ellos. ¿Por qué no ayudarlos desde ahorita? ¿Por qué no nos recordamos el pasado de nosotros y decimos, yo también le desobedecí a mi padre y pasé por esto y aquello? ¿Por qué no dejarte ayudarlos a ellos? Quiero vivir vida. Listo, hijo, aquí está este consejo, pero listo, hijo, va a ser doloroso lo que usted quiere vivir, vaya, pero yo voy a seguir orando por usted, yo sé que Dios lo va a entrar en razón. Y cuando vuelva, así como este padre lo estaba esperando, dice, salió corriendo a sus brazos, lo abrazó, lo besó y hizo, de ahí para adelante usted lo sigue leyendo. No para decirte, yo te lo dije, vete de acá, vaya, usted ya quiso vivir su vida, vaya, mire usted a ver qué hace con su desgracia. No, ven, hijo, nuevamente. Nunca dejó de ser hijo, nunca lo sacó de casa. Este otro mayor permaneció con él y fue avanzando más hacia adelante en la experiencia, quizás en otra experiencia. Este tuvo una experiencia dolorosa y quizás el otro tuvo una experiencia mayor empresarial, el que permaneció con él y fue quizás más adelante que aquel. Y aquel en la experiencia que era yo quedándose con su papá, quizás avanzó para ayudar más adelante a otras personas. Se evitó el dolor y avanzó más adelante, mientras que el otro pasó por un dolor y quedó más atrás. Pero ambos en sus diferentes experiencias vienen para ayudar a otros, quizás a sus propios hijos después de ellos. ¿Quién vive? Vamos terminando.
Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Usted y yo no estamos para Proverbios 1, capítulo 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Gloria al Señor. No desprecies la instrucción y la corrección. No desprecies el consejo. Nosotros ya tuvimos una experiencia y ya seguimos siendo hijos, y aún como hijos sabemos que nuestros padres están intercediendo por nosotros. Ahora somos padres y tenemos que interceder por nuestros hijos, sin importar por el proceso que ellos estén viviendo. Tenemos que interceder siempre por ellos, porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con cada uno de ellos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a orar. A los que están a través de las redes sociales, yo les quiero decir: Dios nos ama a cada uno de nosotros mucho. Y Dios como Padre y nosotros como hijos, muchas veces nosotros le hemos desobedecido a Dios. Le hemos desobedecido a su palabra, a su orden, a su mandato, a su consejo. Y hemos desobedecido y hemos pasado por experiencias terribles. Pero Dios siempre nos ha extendido sus brazos, su amor, su misericordia, cuando venimos en oración diciéndole a Él: perdóname, me arrepiento. Y Él nuevamente vuelve y nos toma en sus brazos y nos sigue ayudando a avanzar hacia adelante. Nunca nos ha desechado. Si Dios nos hubiera desechado cada vez que nosotros le desobedecemos a Él, o la primera vez que le desobedecimos a Él, le aseguro que no estaríamos con vida. Y mucho menos estaríamos hoy aquí delante de la presencia de Dios. Así como Él nos perdona, así como Él tiene amor y misericordia por nosotros, debemos nosotros también mostrar ese amor y esa misericordia por cada uno de nuestros hijos. Y si no eres padre, quizás por su hermano, su hermana menor, su familiar, que están necesitando de usted. Pero estemos prestos para ayudarlos y para dar un buen consejo. Y el mejor consejo nos lo da Dios a través de su palabra. Dios me lo bendiga a todos los que están a través de las redes sociales. Bendiciones.